Auspician Economía de Bolsillo, Credicop, Norte FM, Grupo Boreal, Club Boreal, Bonfarma, Clínica Veterinaria La Yunta, IMAC, Imágenes Médicas de Alta Complejidad, Cinesis, Municipalidad. Se promulgó la reforma laboral, se publicó en el boletín oficial y está en marcha esta profunda reforma al sistema laboral que viola los derechos constitucionales. Esta reforma laboral va a perjudicar tanto a trabajadores como a empresarios. A los trabajadores porque restringen derechos que están en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y a los empresarios porque le mienten que reducir los aportes previsionales, es decir, quitar aporte a los jubilados para armar el Fondo de Asistencia Laboral mal llamado, titulado el FAL, va a significar un negocio para 4 o 5 que van a manejar los fondos de los privados para hacer un seguro de despidos. En primer lugar, el FAL empieza a funcionar junio de este año. No se apuren en despedir por ahora. Y si llegamos a junio y los aportes no alcanzan, les aclaro a los señores empresarios, van a tener que seguir poniendo de su bolsillo si quieren que despedir. Los empresarios no nos dedicamos a despedir, dedicamos a producir, a generar trabajo y a poder hacer grande este país. Buenas noches para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola Mario, Cato, bienvenido. Qué placer, nuevamente. Sí, tenía ganas de estrecharte la mano porque claro que sí. 2 meses pasaron. Y acá estamos de Pero nuevo. estuvimos trabajando. Claro. Miren qué bonito está quedando este estudio. Nuevo. Este estudio que arrancamos una octava. Estamos en la octava temporada. Estamos en la octava Upa. temporada. Gracias a ustedes, gracias a América, gracias a C5 y sobre todo a ustedes que siguieron escribiendo y preguntando ¿y para cuándo vuelven? Mirá. Mucha gente se comunicó con nosotros y nos decían eso, y decíamos nosotros con Mario en la semana, en las reuniones que tenemos con la producción, 1 hora, chicos, necesitamos 5 horas. Este país da para todo, Cato, tenemos para hablar y hablar y hablar, pero dicen que en las comunicaciones hay que ser lo más breve y claro posible. Sí, porque si no, viste, después aparte nosotros dos nos ponemos... Con el dedito nos van corriendo, pero bueno, acá estamos, volvimos y con mucho entusiasmo. Escuchame una situación, decía Carlitos Balá. Escuchame. 2 meses donde pasaron tantas cosas en la provincia, en el país, en el mundo. La gente dice, entre otras cosas, ¿no? Algún día va a dejar de llover. Bueno, parece que no va a dejar de llover nunca. No. Desde octubre que arrancó la primera lluvia no paró más. Pero bueno, decir a la gente del campo que deje de llover y te matan, porque están con una felicidad tremenda. Pero con el tema, con esa petit editorial con la que arrancó Mario, nosotros queremos arrancar el programa de hoy porque vamos a hablar de la reforma laboral. Para la Libertad Avanza es una modernización laboral. Estando Bullrich en el medio, estando Sturzenegger en el medio, estando Caputo en el medio, es una reforma laboral. Y es una reforma que beneficia a muy pocos y perjudica a la inmensa mayoría que son los trabajadores. Creo que deberíamos empezar por el tema de esta famosa llamada banco de horas. Mira, ¿querés que vayamos con la placa? Porque tenemos... por favor. Tenemos los puntos más Esto importantes. es parte de lo creativo de este programa. Por favor. Uno viene acá
impulsado con ideas, con Pero información, pero hay No. una producción que va a ponerle a usted más claridad todavía. La claridad se la pone Mario cuando explique cada uno de los puntos. Mirá, el nuevo cálculo de indemnizaciones, punto número 1. Bueno, sobre esto se ha planteado de que no hay más indemnizaciones con todos los ingredientes que conforman el recibo de sueldo. Va a ser solamente tomando como referencia el sueldo básico y se va a multiplicar por la cantidad de años de antigüedad. Lo que hay que esperar es la reglamentación de la ley que se acaba de publicar en el boletín oficial, referido a la cantidad de años que se van a computar, porque hay gente que tiene 10, 12, 15, 20 años de antigüedad y algunos están discutiendo que en el reglamento pondrían un tope de 10 años a lo sumo. Sigamos avanzando. Por eso les digo, no hay un solo punto a favor de los trabajadores. Ojo. Punto número 2. Bueno, ahí está, el banco de horas y las vacaciones. Banco de horas. Esto significa en la práctica violar un derecho constitucional, los derechos de las 8 horas de trabajo. Ahora se puede contratar y se puede hacer que los trabajadores lleguen hasta las 12 horas. Esto, en definitiva, dicen que se compensa en términos semanales, Sí, dale. pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Digo que entre los datos que se enuncian en los medios y la realidad cotidiana hay una distancia enorme. 8 a 12 horas es violar un derecho constitucional. Pero aparte, ¿vos te creés que alguien va a venir y le va a decir al jefe, che, yo el viernes voy a trabajar 4 horas porque me tengo un viaje programado con mi familia, pero te devuelvo esas 4 horas después? No, va a ser, lo más probable es que sea al revés. Che, necesito No vas que a este poder viernes te buscar los quedes. chicos del colegio, no vas a poder Claro. ir al médico, porque en definitiva tu vida depende de la decisión del señor empresario. Totalmente. Vamos con el punto número 3. La cara que tiene ese trabajador me hace acordar a la cara de muchos trabajadores a partir de esto. El Fondo de Asistencia Laboral, el famoso FAL que vos estabas hablando. Es lo que estábamos compartiendo. Sí. Yo creo que reducir el aporte al ANSES es volver a avanzar en los fondos previsionales. Si hoy tenemos jubilaciones muy bajo monto, casi miserables, imaginémonos que este recorte va a ser brutal. Ni siquiera para mejorar el bono y ni siquiera para ajustar el sistema de los haberes jubilatorios. Los jubilados tienen como concepto, van a pagar los despidos de las empresas. Totalmente. Vamos con el punto, son 10 puntos, ¿eh? Vamos con el, creo que son 10 puntos. Vamos con el punto número 4, que habla de, bueno, los fondos de cese por convenio. ¿Sí? Esto lo que se está planteando es que van a terminar las paritarias nacionales. La idea es que por empresa o por provincia exista una relación directa del empresario con los trabajadores. Imaginémonos en una empresa metalúrgica en Tucumán, o imaginemos a los trabajadores de Scania discutiendo con los dueños de Scania, que vienen de suspensiones en suspensiones. ¿El gremio de ESMATA va a discutir con los dueños de Scania un convenio directo? No. Por eso las paritarias nacionales fijaban un piso nacional de negociación. Si luego se podía mejorar, era por encima del piso, pero era un punto de referencia nacional. O un empleado de comercio, 2 millones de trabajadores de empleo de comercio. ¿Va a discutir cada empleado de comercio de un negocio con su empleador, que si llega a pedirle algo de más está con las patitas afuera del negocio? Estas son las distorsiones de la ley que se está promulgando. ¿Te acordás que hubo una época en la Argentina, Mario, y ustedes que nos están viendo seguramente en su casa se acordarán, donde las paritarias eran libres? Claro. ¿Te acordás? Habían paritarias libres, sin techo, donde se podía discutir. Así es. Y esto no fue es hace mucho. No fue hace mucho. Es lo que en definitiva son parte de ese relato que nos cuentan y que en definitiva van en desmedro de casi 6 millones de trabajadores registrados y casi 6 millones de trabajadores en la informalidad que sufren las consecuencias de esto que se va a poner en marcha. Sigamos, avancemos con los puntos más importantes de la reforma laboral. La cara de sorpresa del chabón. ¿Por qué? Porque hay un periodo de prueba que se extendió.
De los 3 meses creo que a los 6 meses. Ahora a los 6 meses, y en el trabajo agrario se extendería de 8 a 10. Quiere decir que yo contrato a alguien para una cosecha, para una actividad en el campo, lo tomo, lo despido cada vez que termina la actividad. No existe ninguna responsabilidad de ese empleador, de ese empresario sobre los trabajadores. Cada uno librados al mejor suceso de su vida. Acá ocupo, despacho, ocupo, despido. Acá hago lo que quiero. Yo les digo una cosa a los empresarios. No se equivoquen, porque en este país las empresas funcionan porque hay una población de 47 millones de argentinos que necesitan tener trabajo e ingresos, porque todo lo que producen los empresarios, alguien lo tiene que consumir. Y no crean que exportando lo podremos resolver. No, y menos con las importaciones abiertas. Volvamos para acá, Andrés, así vemos cuál es la placa que sigue, que nos habla de, bueno, la eliminación de multas por trabajo, por el famoso trabajo en negro, no registrado. Blanqueo el trabajo en negro. Yo me pregunto, ya acá con gente que seguramente lo vivió, ya pasó en la época de Mauricio Macri, el perdón. Yo blanqueo si no tengo multas. Ahora va a pasar lo mismo. Me pregunto, ¿en la época de Macri aumentó el empleo? La respuesta categórica es no. Y ahora vamos a volver a validar la idea de que quien tenía trabajadores en negro va a tener perdón. Quiere decir que todos aquellos empresarios que tenían las cosas en regla hicimos el papel, sin calificativo, por supuesto, poco considerado el concepto, pero frente a esta impunidad, esta tarea de no castigar a los trabajadores que están en negro en una empresa, en definitiva, vulnera una vez más los derechos de los trabajadores. En vez de premiar a los que tienen a los trabajadores en blanco, que es lo que Por debe supuesto. ser. Les sacamos cargas impositivas, les damos facilidades de pago, bla, bla, bla. No, todo al revés. Nos queda... Después, sí, creo que nos quedan más puntos de la reforma laboral. La reducción de cargas sociales e incentivos a la inversión. Algo muy común en este país, ¿no? Cuando el que menos tiene recibe una ayuda estatal, choriplanero, agarra la pala, viven subsidiados, todo. Ahora, cuando son para las empresas, no, es una inversión que estamos haciendo, ayudando a los empresarios. Todo al revés esto. Y yo quiero decir algo más. No todos los empresarios en Argentina somos lo mismo. No, para nada. Cuando uno dice empresario, no generalicemos. Hay gente que tiene en orden y hace un gran esfuerzo por mantener su estructura en orden, respondiendo a las exigencias. Pero también hay que decirlo, hay mucha joda en este país y esto es parte de validar esa impunidad. Seguimos, avanzamos en esta reforma laboral que muchos votaron. El pago en cuotas, ¿no?, de las sentencias judiciales. Sí, hasta 12 meses que se actualizan con el índice de precio al consumidor más el 3% anual. La nada misma. Claro, amigo, ¿sabe cuándo vas a cobrar? A ver, hay más todavía de esta reforma laboral, insistimos, se aprobó no hace mucho. Bueno, los límites a los aportes sindicales y patronales. Eso es algo que se viene discutiendo hace mucho. Esto era avanzar para anular el financiamiento de cámaras empresarias y sindicatos, porque en la actualidad se hacen los descuentos sobre los sueldos y se hacen los aportes sindicales. De esta manera se asfixian a los sindicatos y a las cámaras empresarias. ¿Cómo se acordó en esta ley? Es que esto se mantiene producto de la presión de la CGT, las marchas, las movilizaciones, los reclamos de las cámaras empresarias, y se extiende lo que hoy está vigente hasta el año 2028. A partir de allí desaparece la obligación del aporte a las instituciones intermedias. Creo que nos queda un punto más para ver de esta reforma laboral que ya fue aprobada. Ahí está, el último, que es el registro digital y el pago bancarizado en todos los niveles. Es para eliminar la posibilidad de que las billeteras virtuales manejen el fondo de las empresas. De esta manera queda absolutamente registrado. Esto es parte de la pulseada de los bancos.
versus las billeteras virtuales. Es para que todo quede registrado y haya una suerte de presentación permanente en el CIPA de los trabajadores en la Argentina. Ponele. Bueno, esos son los 10 puntos de la reforma laboral. Muchos dicen, que lo vamos a ver en el bloque que sigue, que con el cierre de empresas, con la caída del empleo y con todos estos, los índices de pobreza tendrían que dar otros números, ¿sí? No los que dan. ¿Pero por qué pasa eso? Porque tenemos un superhéroe que cada un discurso te baja 1 millón de pobres. 1 millón. Mirá, si no me crees. Como el presidente Chamulla. Pobreza ya es lisérgico. En los últimos meses, además, sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos. Sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. Sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. No lo muestran. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. Hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Va aumentando. La mitad de Brasil va a sacar de la pobreza. Chamulla mal. ¿Qué pasó con la pobreza en este tiempo? Cuando Milei llega, mete una bruta devaluación. Con lo cual, en el segundo semestre de Alberto Fernández, el último mes, impacta la devaluación de Milei. Como producto de esa devaluación, la pobreza sube a 52, 53, no a 57. ¿Qué dice Milei? Yo sinceré precios. Chanta, mentira, chamullo. Esa pobreza es de él. Tuvo un relativo éxito respecto de eso. Ahora, ni 8 millones, ni 9 millones, ni 10 millones, ni 11 millones, ni 15 millones. Es mentira. Vos lo ves a Milei chamullando de manera descarada. Ahí lo veían, ¿no? Milei, ¿viste? Cada discurso que da baja 1 millón de pobres. En el discurso ahora de marzo dijo 14 millones. 14 o 15, no me acuerdo. Sí, por ahí andaba. Es cada encuentro con los medios va por 1 millón más. Yo creo que los de la Academia del Nobel, si no le dan el premio Nobel, se están equivocando. Pero él entiende de economía. Con y sin dinero. Así es. Nunca te olvides de eso. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de empresas, empleo, caída y todo lo que eso conlleva y algunas declaraciones que uno no logra entender. Antes de la pausa te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Además, Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consultas y asesoramiento. Los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar.
En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena, cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la niña. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Seguimos en Economía de Bolsillo este sábado por la noche, Mario, hablando, por supuesto, de economía, de política, porque van todo de la mano. Bueno, lo social, lo cultural, va todo de la mano con la economía. Así ¿Cómo que es la frase? Con de todo. Con de todo. Sí, hemos vuelto con de todo y está bueno. No nos cansamos de agradecerles a ustedes que nos siguen desde el otro lado, de todos los puntos de la provincia y del mundo, a través de YouTube también, de nuestro canal de YouTube, ahí nos pueden ver. Así que gracias por estar con nosotros. Dijimos en el bloque anterior, antes de ir a la pausa, Mario, el tema de la caída del empleo y el cierre de empresas. Antes de ir a ver las placas, 2 segundos, porque quiero compartir con vos y con todos ustedes lo que dijo un empresario en una entrevista con Feynman. Escuchen estas declaraciones. Y es cierto también, nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro. Yo creo que vale la pena. Algunos vamos a quedar en el camino, dijo. Dale, vos no vas a quedar en el camino, vos no tenés la vaca atada, tenés un ganado entero atado, 100 vaquillonas tiene atadas. Qué bárbaro. Esas declaraciones que hacen algunos. Eso no existía en la Argentina. Quienes tienen algunos años y algunas canas deben recordarle que esto no existía en el empresariado. Era un empresariado que disputaba el mercado, que trabajaba, pero éramos tremendamente solidarios, pero es repugnante esta expresión. Pero bueno, es lo que hay, así estamos viviendo y así son algunas miradas que nos hacen cada vez más mezquinos y pensamos que solos nos vamos a salvar. Porque cuando dice este empresario, algunos vamos a quedar en el camino, sabiendo que él no va a quedar en el camino, insisto, no se da cuenta que ese vamos a quedar en el camino, los que van a quedar en el camino, son personas que invirtieron muchísimo dinero y tiempo para poner una pyme, por más chiquita que sea. Años, ¿sí? Generaciones. Y dejan gente que trabaja para ellos también en el camino. Sí. Entonces pasa lo que pasa, donde tenemos una Argentina molida a palos para unos pocos que se dan el gusto de ir a Estados Unidos cuando quieren para que los reciba Donaldo. Vamos a ver la primera placa que tiene que ver con la conflictividad laboral, para entender
dónde se dan los mayores conflictos laborales y por qué se dan los mayores conflictos laborales. Así que vemos la primera placa, por favor, director, en la pantalla. Hay que entender bien porque estas placas que vamos a mostrar tienen que ver con los conflictos según el sector de actividad. ¿Sí? Claro. Ahí estamos viendo la mayor cantidad de conflictos, Mario, el 62% se da en la industria. Tremendo. Claro. Se lleva toda la industria. Dijo hace pocas horas el ministro Caputo. Sí, sí, sí. Entre un país que abra las fronteras y un país industrializado, nos quedamos con un país que abra las fronteras. Ay, Caputo. Lo dijo en Mendoza. Sí, sí. Bueno, la huía... En el inicio de las actividades de la vendimia. Una bestia peluda. Una de las industrias más fuertes que tiene el país, ¿no? Los servicios ya representan un 16,9%. Estamos hablando de la conflictividad laboral según sector de actividades. Un 9,5% representa la parte primaria, comercio 8,2% y la construcción 3,3%. Eso es el tema de la conflictividad. Ahí tenemos la placa al costado de nosotros. Se ve miren. Qué escenografía que tenemos. Perdón que me frene después. Por Dios. Permítanme, les presentamos. Hermoso, hermoso. Bueno, este ahí está. estudio es cada día más bonito. Es tremendo la diferencia que hay entre la primera... Perdón, me voy a cruzar por delante tuyo, cosa que no se hace. La primera justo se me fue, pero ahí está. Lo que es industria de lo que tiene que ver con la última allá abajo, ¿no? Chiquitita, que es construcción. Esta nueva. Sí, tengo este tema del Julio nuevo Boca. Estudio. Parezco Julio Boca, girando para todos lados. Ya me quedo de este lado porque si no vamos a hacer un lío. Así es. Hice todo lo que no hay que hacer en televisión, chicos. Vamos con la segunda placa que tiene que ver con la conflictividad laboral también, pero recién decíamos por sector y este tiene que ver qué clases de conflictos tiene cada uno, ¿sí? Si son por despidos, por quiebra, ahí está. 63,6 por despido. Gracias, Facundo, por correrme las cosas. Despido, sí, 63,6. Por cierre, muy abajo, el 12,3. O sea, despido se lleva todo. Claro. ¿Sí? El 10% es por suspensiones, 7,8 por crisis. Rapidito explico lo de la crisis acá. Crisis entra dentro de despidos, explican algunos analistas. ¿Por qué? Porque de la crisis va derecho al despido. Así y crisis tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Riesgo de cierre, lo que hablábamos recién. Retiros voluntarios, quiebra y venta el 0,4%. Hay que tener en cuenta la cantidad de empresas que se están concursando en estos días. En Tucumán tenemos los nombres, pero por respeto a ellos no lo vamos a mencionar. Pero más de 14 empresas en Tucumán de reconocida trayectoria están en ese proceso. Estamos hablando, sin decir nombres, insistimos, como dice Mario, por supuesto. Pero textiles, uno de los sectores más golpeados. Comercio. Indumentaria. Bueno, es caminar por cualquiera de las ciudades y te das cuenta de la cantidad de locales que están cerrados. Así es. Bueno, lo acaba de decir Mario, hablando de eso. Empresas que siguen en picada y empleo que sigue en picada. ¿No me creen? Vean lo que es la siguiente placa, por favor, director, que tiene que ver con la caída de la empresa, de las empresas, perdón, y de los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, mira. Contundente. 290.600 trabajadores registrados, según datos al mes de noviembre del año pasado. Noviembre del año 2025. Sí. Todavía falta todo este proceso que estamos viviendo, que los medios lo están publicando, Pampac hace pocos días, y así de seguido. Esos son los trabajadores, esa es la gente que queda, y son familias. Si uno multiplica y se hace el matemático por tres, imaginemos cuántos argentinos quedan en situación absolutamente vulnerables. Eso es la medición es noviembre de 2023, noviembre de 2025, en 2 años. Trabajadores registrados, no hablamos de los que están en la informalidad. No, olvídate de la informalidad. Es tremendo el número, porque todos conocemos a alguien que, si tenés una manito, si conoces a alguien, me quedé sin laburo. ¿O cuántos trabajadores están buscando el segundo empleo porque lo que reciben en donde están trabajando no les alcanza? Hasta 3. Bueno,
Y eso no se mide todavía en los índices de desocupación. Pero bueno, estos son los números que queríamos compartir. Y el último, antes de ir a la pausa, tiene que ver con las empresas. Bueno. Mismo periodo, Mario, noviembre del 23 a noviembre del 25. Si este país es viable, si este país realmente tiene futuro, miremos esos números. Miremos esos números y pensemos si es posible un país que mire con confianza el futuro. Estos son los datos crudos. Por eso acá decimos siempre que entre el relato y la realidad hay una distancia, una brecha enorme. Esto es realidad, no un discurso o un relato que nos mienten permanentemente. Totalmente. Nada, era para mostrarles a ustedes, para compartir con ustedes lo que se está viviendo en el país. Vamos a hacer una nueva pausa, Mario. Cuando volvamos, vamos a meternos en un conflicto mucho más grave y más preocupante para todos. Antes de la pausa, les recuerdo a todos que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco, además, es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguiros en redes sociales para consultas y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena, cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis.
Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos, Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis, Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis, bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la niña. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Tercer bloque de economía de bolsillo y nada, más de lo mismo. Uno ya, a veces uno le dan ganas de estudiar para ser astronauta, tomarse una nave espacial y no volver nunca más al planeta Tierra. Cada vez que abrís un portal de noticias, cada vez que prendés la tele para ver un noticiero, conflicto acá, conflicto allá, guerra acá, guerra allá, y ahora un nuevo conflicto que estalló en el Medio Oriente, un nuevo viejo conflicto. Mario, que estalló en el Medio Oriente. Desgraciadamente vivimos otro episodio, se agrega a esto la guerra de Ucrania y Rusia, Rusia-Ucrania, Israel en Gaza, se agrega la invasión americana en Venezuela y ahora este nuevo conflicto de los Estados Unidos y de Israel en el Medio Oriente. Conflicto que va a extenderse porque producto de cómo están reaccionando tanto unos como otros en la contienda, comienzan a involucrar otros países, Qatar, Dubái, Jordania, comienzan a meter a otros países en el conflicto, con lo cual el área del conflicto de bombardeos, de muertes, está abarcando a toda una región detrás de un viejo proyecto que tiene los Estados Unidos de generar un área de prácticamente demonizar toda la región, galvanizar toda la región, romper toda la frontera e involucrar a todo en esta idea bajo el mando de la inteligencia americana e israelí para tener absoluto poder sobre esta parte del mundo. Digo que uno sabe cuándo empiezan las guerras, lo que no sabe es cómo termina. Y en esto nosotros fuimos siempre muy precisos, muy claro, desde el programa, desde la producción. Nosotros vamos a seguir reclamando paz en el mundo, que haya que exista la autodeterminación de los pueblos. Nos guste o no nos guste Israel, nos guste o no nos guste Irán, cada pueblo elige y construye su destino y nadie se puede arrogar el derecho de ser el gendarme del mundo. Por lo tanto, lo que pedimos es justamente eso, la paz, las negociaciones y una vez más reclamarle a las Naciones Unidas que cumplan su rol porque cada vez está más desdibujada. No nos vamos a poner hoy a analizar, no somos especialistas en la materia, quién tiene la verdad, pero en las guerras las verdades son relativas. Hay que discutirlas en la mesa y que cada pueblo tenga el derecho a elegir su destino. Mario, lo que sí me queda a mí, insisto yo en el concepto de Mario, que no somos expertos en política internacional, pero sí sabemos que cualquier guerra, y sobre todo en Oriente Medio, que tiene un bien muy preciado para el resto de la humanidad, que es el petróleo, lamentablemente, ¿no? Porque tenemos tantas energías, utilizar una fósil a esta altura, pero bueno, digo, económicamente es un cimbronazo para el resto del mundo. Para todo el mundo. Además, Irán avanzó y generó una obstrucción en el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% de la producción de crudo a todo el mundo, sobre todo hacia Asia, sobre todo a India, a China, a Japón.
Y por otro lado, por ese mismo estrecho, pero del otro lado, desde Asia hacia Occidente, entran los alimentos. Entonces lo que estamos generando es una situación incontrolable, porque esto no va a terminar a los bombazos. Esto va a terminar generando una crisis energética y alimentaria desconocida a la que ya existe hoy en el planeta. Hay que decir también que si uno analiza un poquito el panorama anterior a este avance de guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, Trump primero dijo que Rusia y Ucrania se arreglen solos, es decir, lo distraigo a Rusia, lo dejo con su conflicto en Ucrania. Después me aseguró Venezuela para mí. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene una reserva de petróleo que todo el mundo sabe que se va a acabar el petróleo en el mundo y Venezuela va a seguir produciendo petróleo. Ya tengo esos dos focos resueltos, bueno, ahora voy por Irán. Claro. No hay que ser tampoco físico nuclear para darse cuenta la movida de Estados Unidos. Lo que uno discute, genial. Lo que uno discute de Estados Unidos es hasta cuándo el mundo le va a permitir a Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que Irán sea bonito, que los ayatolás sean maravillosos, ni nada, para nada. De hecho, hay 2 bombas que sufrimos en Argentina que todavía está sin resolver. Yo lo que digo es, ¿hasta cuándo le vamos a permitir a Estados Unidos hacer lo que quiera? Y otra, ¿por qué nos metemos en un conflicto que no es nuestro? Ese tema es gravísimo. El único país que avaló el bombardeo de Estados Unidos y de Israel a Irán fue la Argentina. Estamos de la nuca, por no decir otra cosa. Claro. ¿Para qué nos vamos a meter un país como el nuestro? Que no tenemos ni siquiera los famosos F, esos que compramos, que andan todavía con algunas dificultades porque sí, no andan. Nos vamos a meter en un conflicto mundial. Ya una vez nos pasó con Menem. Nos metimos con los cascos blancos, los buques, a hacer payasada y nos pasó lo que nos pasó. ¿Para qué jugamos de esta manera en la política internacional? Una gran irresponsabilidad. Totalmente. Y para cerrar el bloque, una pregunta que usted dirá, qué frivolidad, pero es una realidad. ¿La FIFA va a suspender a Estados Unidos por invadir un país, como lo hicieron con Rusia? Irán, que está clasificado al Mundial de Estados Unidos, ¿va a ir a jugar el Mundial, que justamente es en Estados Unidos? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Estados Unidos, Canadá, México, área de conflicto. Bueno, hacemos? Bueno, tarea de la FIFA. Dios mío. Vamos a hacer la última pausa ya. ¡Epa! Se nos pasó el programa. Se nos fue. Antes de la pausa te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco además es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consultas y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar.
Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena, cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la Nina. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Último bloque de Economía de Bolsillo, y algo que nos quedó es como todos los 1 de marzo. Mi mamá me enseñó a decir 1 de marzo y no primero, porque no existe el 2 de marzo, 3 de marzo. Entonces, está muy bien. 1 de marzo. No, la Ana María Seguimos sabe. aprendiendo. Si la Ana María lo dice, yo no le voy a discutir a mamá. Claro, por supuesto. Para nada. Además es correcto. Es correcto, sí. Es correcto. El 1 de marzo, ustedes saben que es la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, al igual que en las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes, etc. Ahora, este 1 de marzo, la apertura de sesiones ordinarias fueron más ordinarias que nunca. Si no me cree, mire. Por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia. Pero ¿qué puedo esperar de ustedes que en el último gobierno emitieron 28 puntos del PBI, 3 en el último año para ganar una elección? Dale, los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia. Por lo menos sé menos bruto y andá a estudiar. Muchísimas gracias al mejor ministro de Economía del mundo, 2 veces seguida, Toto Caputo, gracias. Ustedes que usaron los planes sociales para robar a la gente con la intermediación, o sea, y los condenaban, digamos, a la pobreza y los convertían en esclavos. ¿De qué hablan? Cucas, yo les voy a avisar algo, Cucas. ¿Saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Les cuento, Cuca, porque como ustedes son tan ignorantes en términos reales, es neto de la inflación. Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. Mario, volvió el Milei de siempre, digamos, el que nunca se fue. Nunca se fue. La verdad que
la forma, además del contenido que yo pondría en tela de juicio, todas esas afirmaciones absurdas, porque, insisto, entre el relato del presidente y la realidad no hay correspondencia. Si usted nos está escuchando, seguramente debe entender que no hay 14 millones de pobres menos, no es que la actividad se reactiva. Hemos compartido con ustedes la cantidad de empleo, hemos compartido con ustedes el cierre de empresas en la Argentina, lo que vivimos en Tucumán. Digo, ese relato y esta realidad son cosas distintas, pero además la provocación, toda una puesta en escena para provocar, y además con un manejo de imágenes donde solamente se lo miraba a él. No se veía cómo reaccionaba el resto, que según nos comentaban algunos diputados, tuvieron que mantener absoluta tranquilidad a pesar de los exabruptos, de las provocaciones, y sobre todo esta decisión que dijo en un momento: la expresidenta está presa, va a seguir presa porque vamos a seguir haciendo lo posible para que esté. Una provocación con los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia al lado, ¿no? Sin mover un pelo. Y algo más que apareció, que es la primera vez que sucede: el embajador de los Estados Unidos sentado en primera fila junto a las autoridades más destacadas del país, aplaudiendo ese discurso. Una entrega a los Estados Unidos de esta naturaleza, la verdad, no se tiene memoria, registro, pero bueno, así fue el señor presidente Javier Milei, que lo votan los argentinos, pero seguramente quienes lo escucharon, yo la verdad que hice un esfuerzo, pero se darán cuenta de que no se propuso nada, no se gestiona nada para el próximo año, y lo único que se habla es de más y profundos ajustes. En las imágenes que nuestro director estaba poniendo de fondo, todos veíamos a la tirabombas, así le dijo él, al fugador serial, Caputo, Bullrich, Caputo, digo, son expresiones de Milei, no es un invento mío. Estaba todo el PRO, ¿vos viste? Sí, estaba todo el PRO se lo chuparon entero. Sí, totalmente. Se fueron. Estaba Virginia Gallardo, cuyo gran mérito es haber sido novia de Ricardo Ford, por ejemplo. Estaba el inútil del diputado, senador, ya ni sé qué es, que dijo que los glaciares son rocas congeladas que no sirven para nada. De Santa Cruz. Un espanto. 3 veces fuimos a votar, ¿no? Bueno, 3 veces. Y el resultado es ese, ¿no? Y acá sí, yo esto voy de frente, ¿no? Así me la requete contrabanco ya. Acá sí voy de frente. ¿No les da un poquito de vergüenza cuando dicen es lo que voté? Es exactamente lo que voté. A mí me daría un poquito de vergüenza. Mirá que yo he votado cosas que me han dado vergüenza y he dicho, ay, pensar que yo voté esto. Y me dio vergüenza. Digo, me pasó lo mismo. Y la verdad, más allá de no compartir el proyecto que tiene este presidente, la verdad, una vergüenza para todos los argentinos. Pero bueno, es su estilo y está imponiendo una forma de producir y generar política que espero que los argentinos podamos reflexionar. Aunque usted no lo crea, se nos terminó el programa. Y bueno, algún momento tenía que terminar, Mario. Un placer, gracias, Mario. Un placer de compartir con ustedes. No se olviden, en los canales de YouTube, suscríbase, es gratuito, apóyennos, difundan, sobre todo en los lugares donde con la transmisión de América y C5 no logramos llegar. Nos pedían en Santana, colaboremos, nos suscribamos y difundamos cada día más esta 8ª temporada de Economía de Bolsillo. Gracias por todo, gente. Nos vemos la semana que viene. Sean felices.